¿Qué es lo que pasa cuando normalizamos algo que nos perjudica? ¿Por qué somos cómplices de estructuras que nos bloquean en nuestra búsqueda de libertad? En la búsqueda de que hagamos lo que realmente nos nace y no lo que nos dicen desde chiquitos que debe ser. Lo nuevo no es malo. Lo nuevo es nuevo y punto. Por esta razón nació Crudo, un pibe hablando sobre lo que cree relevante entre muchas comillas para analizar los temas que contrastan a un mundo en constante cambio. Buenas gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Si no lo están, debe ser por el chip que les instalaron al vacunarse por alguna enfermedad causada por el 5G. Hace un tiempo las teorías conspirativas a la mayoría nos causaban gracia. Gente diciendo que en realidad la Tierra es plana, gente diciendo que Lali Espósito es una Illuminati, etc. En serio son cuestiones graciosas y no perjudicaban a grandes rasgos a nadie. De hecho, mirar un video que dice que Obama es en realidad un reptiliano puede ser muy interesante. Si te fumas un porro antes, pero bueno. Está hablando del faso. Está hablando del faso. En el último tiempo, el pensamiento conspiranoico mutó y muy posiblemente por los tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo. Y uno dirá, de una, ahora hay más material para entretenerse. Pero no. No, God! No, God, please, no! Los grupos conspiranoicos han crecido y muy posiblemente alguien que esté escuchando esto en este momento está seguro de alguna conspiración bien falopa. Si bien antes era hasta entretenido, hoy en día las conspiraciones tomaron un protagonismo tal que a muchos nos dan ganas de movernos a otro planeta y perder la esperanza en la humanidad. Están mintiendo con las estadísticas. Los hisopados, el presidente de Tanzania salió a hablar, hizo hisopados en papayas y en animales y dieron positivo. Porque antes quedaba en el plano del entretenimiento, pero ahora se utiliza las conspiraciones como determinantes a la hora de generar opiniones sobre temas importantes. Básicamente que pienses que Lali Espósito es, no sé, una Illuminati me importa muy poco. Pero cuando, por ejemplo, en medio de una pandemia no utilizas el barbijo, porque en realidad te dicen que hay que usarlo para callarte y además no protege del virus, pero el virus en realidad no existe, pero sí, porque lo creó Bill Gates, porque se quiere instalar un nuevo orden mundial para que los que ya tienen el poder puedan, no sé, seguir teniendo el poder, y la OMS es cómplice, y Alberto es cómplice, y los gays están manipulados por Soros, que en realidad está atrás de todo un negocio para legalizar el aborto y hacer vacunas con niños abortados para instalarte el chip para que seas un pelotudo y te manipulen más fácil a través del 5G, porque los líderes de este nuevo orden mundial necesitan saber qué yerba usa Norberto Pitucombi de Lanús, pero también para manipular tu opinión que en realidad se manipula con 5 minutos de tele. Pero bueno, paciencia con este episodio. Espero además que valoren este trabajo porque hice el esfuerzo de hablar con conspiradores para saber cómo piensan y demás. Me sangraron los oídos, pero intenté tener paciencia y creo que más o menos entendí por qué confían más en una publicación de Facebook que en la comunidad científica, por ejemplo. Pero bueno, primero y principal, ¿por qué surge tanto este tipo de pensamientos? ¿De dónde nace esto de la plandemia, por ejemplo? Desde mi opinión poco académica, porque no encontré muchas cosas que hablen sobre esto y que expliquen por qué están tan presentes las conspiraciones, el pensamiento conspiranoico es una estructura más que sirve para dar respuestas que en realidad no tenemos, y se alimenta de la idea del cuestionamiento, entre 27 comillas, para que de esa manera los que no piensen que Bill Gates está atrás de todo, sean en realidad gente que no se cuestiona las cosas, y vos que leíste un libro y medio en tu vida sabés más que todos los médicos del mundo. Nos están tomando por idiotas. Pueden engañar a algunos, pero no a todos. ¿Cuál cree que se lo... Esto es lo que pasa cuando el cuestionamiento no se cuestiona a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés cuestionarte muchas cosas, pero si no te preguntás con qué criterio haces ese cuestionamiento, o sea, no dudas de tu duda, el cuestionamiento ya no sirve para desaprender estructuras, sino para crearlas. Cuando una persona cuestiona más a la comunidad científica que a versiones no oficiales, está teniendo un cuestionamiento selectivo, que termina produciendo un alejamiento de la idea de verdad. Porque en definitiva ya sabemos que la verdad no existe y se trata de una mentira a la que nos agarramos. A mí me gusta pensar a la verdad como una dirección, en realidad, y este tipo de discursos van en la dirección contraria.
¿Por qué no puede decir, la versión oficial no es completamente verídica, dudo de ella? Y no está mal, no está erróneo, pero si la alternativa es un grupo de Facebook llamado La Plandemia de Bill Gates y no leer un libro de cómo funcionan los virus, estás yendo por el camino contrario. Una cosa es decir, ¿por qué hay que usar barbijo? Y ponerte a leer las razones, las pruebas, los datos, las investigaciones, etc., que para mí sí sería ir en la dirección de la verdad o por lo menos saber cómo funcionan las cosas. Y otra muy distinta es que frente a cada información que te demuestre por qué hay que usar el barbijo pienses, esta es la versión oficial, yo no la creo. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque es la versión oficial. ¿Por qué le tengo que creer a gente que estudió años y años? ¿Por qué tienen más legitimidad ellos que un posteo de Instagram? Seguramente hay gente malvada detrás que define por qué hay que usar el barbijo en realidad. Y de esta manera, este falso cuestionamiento que se disfraza de filosofía, siendo en realidad todo lo contrario, es un cuestionamiento que no se cuestiona a sí mismo. Y un cuestionamiento que no se cuestiona a sí mismo es como querer jugar un partido de fútbol sin la pelota. Pensar que sos disruptivo por hacer preguntas de más, entre comillas, que otros no se hacen, suena bien. Uno pensará, bueno, son preguntas de más referidas, no sé, al funcionamiento de un sistema económico excluyente que tiene como requisito la desigualdad o cuestiones de este estilo, pero no, esas preguntas de más son más respuestas que preguntas, porque nunca se quedan en el plano de la duda. Si fuera así, dudarían tanto de la comunidad científica como del video de YouTube, y no es así. Son preguntas que formulan teorías enteras basadas en la idea de mirá qué despierto que soy, me estoy cuestionando las cosas, de manera que no se termina desmintiendo una verdad, sino que se la termina creando. O sea, exactamente lo contrario a lo que se dice que se hace. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque la vida a veces es muy aburrida, entonces flashear conspiraciones la vuelve un toque más interesante, ¿o no? Esto quiere decir que no hay seguramente miles de cosas detrás de las problemáticas que en realidad no conocemos, o que no nos tenemos que cuestionar ideas que están instaladas. Por supuesto que no, hay que dudar de todo, pero también dudar y cuestionar la propia duda. Si no, lo que pasa, como ya dije, es que la duda ya no tiene como función desmentir una verdad, sino crearla, si a eso se le puede llamar duda. Si tantas ganas tenés de desconfiar en los médicos, ponete a investigar y estudiar medicina, no a formular teoría falopa. Este tipo de pensamiento conspiranoico estuvo presente siempre, porque la vida del humano fue una chota siempre. Pero tenemos que intentar que la parte racional, que requiere argumentación y comprobar lo que pensamos, no se vea aplastada por la necesidad irracional de dar respuestas que en realidad no tenemos, porque es engañarse a uno mismo. Igual pausa, porque todos, por más racionales que seamos, tenemos incorporado el pensamiento conspiranoico. El problema es cuando pasa del plano útil de darle un poco de sabor a la vida, al plano inútil de creer que conseguiste alcanzar una verdad y estás iluminado y el resto son solo idiotas que no se dan cuenta de qué hay detrás, pero vos sí. Y es más, no solo se construye sentido dándole esa chispa a tu vida aburrida, sino también creyendo que al alcanzar una verdad que los otros no, sos superior, sos el que está despierto, mientras los demás están todos dormidos y tu vida tiene más valor porque destacás. ¿Todo lo vas a ligar con el sentido? Sí, porque la falta de este atraviesa todos los comportamientos humanos, porque el comportamiento humano es la búsqueda de sentido, consciente o inconsciente, perdón, me estoy yendo al carajo. Inicio de espacio publicitario. Si tienen ganas de que haga episodios más filosóficos y abstractos hablando del sentido y cosas así que en realidad no sirven para nada, ponen pausa ahora mismo y escriben en los comentarios Bill Gates, así yo me entero que tienen ganas de escuchar cosas de ese estilo. Así que vayan a hacerlo ahora. Vayan. Pongan pausa y vayan. Bueno, sigo. En definitiva, para mí, este tipo de cosas tienen dos consecuencias posibles. Consecuencias constructivas o positivas, por ejemplo, ver un video a las 4 de la mañana sobre que Messi viene en realidad de otro planeta, porque no afecta a nadie eso. Y consecuencias destructivas o negativas, por ejemplo, ir a quemar tu barbijo al obelisco porque crees que sos un pillo bárbaro que se dio cuenta que todo es mentira y terminar contagiando a alguien que se puede llegar a morir. Hay que entender que las teorías conspirativas, atentos, son teorías conspirativas, no necesitan comprobarse empíricamente, escapan a toda justificación científica. O sea, ¿desde cuándo es más creíble un video de YouTube de Reptiliano 27 sacando conclusiones a lo loco
que una comunidad científica entera integrada por gente que se pasa años y años estudiando. Como siempre, lo principal para dejar de ser un bolude es darte cuenta que sos un bolude. Pero Sócrates, no podemos poner eso. Bueno, poné, solo sé que no sé nada. Ser consciente de la ignorancia en la que nos vemos inmersos es el primer intento de escapar a esta. Todo cuestionamiento que no reconozca sus limitaciones se ve a su vez más limitado aún. Y voy un poco más todavía, las teorías conspirativas son funcionales a intereses de fondo que no se presentan como tales. Por ejemplo, estás en contra del aborto, ¡pum!, la vacuna va a tener niños abortados. Estás en contra de la cuarentena o del gobierno, ¡pum!, la pandemia no existe en realidad o no es tan grave como dicen pero quieren meterte miedo para controlarte. Estás en contra de la comunidad LGBT+, ¡pum!, Soros te controla en realidad. Hay ideologías de fondo que utilizan la paranoia en momentos como este para usarla como herramienta generadora de opinión, porque es más fácil manipular a la gente en momentos de miedo que en momentos tranquilos. Como no se duda de la propia duda, puedes instalar cualquier duda y nadie la va a cuestionar justamente. Esto es muy peligroso porque representa una hipocresía donde no solo le ocultas el interés de fondo a los otros, sino que a veces te lo ocultas a vos mismo. Y volvemos siempre a lo mismo. Todo es político, hasta las conspiraciones. También en ellas hay intereses de fondo. Y alguno dirá, ¿qué tienen que ver las conspiraciones con lo político? Hay un trasfondo de intereses que nos atraviesan. Utilizar la paranoia para escapar a la argumentación racional y a los datos, por ejemplo, conspirando que el virus no es tan grave como dicen, pero meten miedo porque quieren controlarte, sin siquiera googlear cuánta gente muere, es sinónimo de que ese discurso no fue una consecuencia de un análisis, sino que lo estás repitiendo, muy posiblemente porque sería mucho más interesante un mundo donde los líderes de este nuevo orden mundial quieren instalar el comunismo y vos no querés comunismo, pero sos el que se dio cuenta de todo y tengas que salir a luchar y salvar al mundo y así te alejas cada vez más de la realidad. Entonces, ¿cuál es mi problema con las conspiraciones? Que gracias a estas en la actualidad, por poner un ejemplo, mientras tenés a gente que no se cuida porque no cree en el virus o la importancia que dicen que tiene gracias a alguna teoría que se repite, el personal de salud se está matando de esfuerzo día y noche viviendo de cerca el sufrimiento y exponiéndose a la enfermedad. Tu entretenimiento de flashear conspiraciones y creerte un genio del cuestionamiento es el esfuerzo y el sufrimiento de los que están haciendo lo posible porque muera la menor cantidad de personas. Y relaciono las conspiraciones con la pandemia porque el 90% de las teorías conspirativas que andan dando vueltas están relacionadas con la pandemia. ¿Por qué será? Porque en momentos como este, como ya dije, estamos inmersos en la incertidumbre. Dudemos hasta de la duda. Así no hacemos el ridículo. En el mejor de los casos, porque a veces no es simplemente hacer el ridículo, es producir dolor y muerte. Espero que algo de lo que dije sirva o para entender qué tienen en la cabeza la gente conspiranoica, o en una de esas, si vos estás viendo, escuchando este episodio y te estás comiendo algún discurso de estos, empieces a cuestionar tu cuestionamiento y veas que en realidad estás haciendo lo contrario a lo que crees que haces. Esto fue todo por hoy. Compartir este episodio a tu amigo conspiranoico, así te putea. Y no subestimemos estos discursos porque últimamente están produciendo grandes efectos en la realidad y ninguno de ellos positivo. Hasta la próxima.